Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y hoy vamos a hablar un poquito del discurso del presidente Laurentino Cortizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. ¡Qué emoción! Nito Cortizo se fue el lunes de la presente semana, como 3 días antes de que le tocaba hablar ante el Pleno de las Naciones Unidas, asumo que así se llama, o sea, esa es la palabra correcta, el Pleno de las Naciones Unidas. Y bueno, estaba en reuniones, se reunió con Michael Bloomberg, se reunió con Bolsonaro, estuvo reunido, lo vi con una camisa de los Yankees, no quise ni leer cuál era la descripción del post, pero ha estado viajando y reuniéndose, etcétera. Y bueno, le tocaba exponer ante el Pleno, como todos los otros presidentes, en un orden bastante medio aleatorio. Y bueno, habló por aproximadamente 12 minutos cuando tenía 20 minutos para hablar, así que... Nos gusta Nito, corto, directo al grano, nada de bla, Y bla, quiero bla. empezar diciendo que, no decir que sorprendida, o bueno, sí, en verdad un poquito sorprendida porque me gustó el discurso. Me parece que fue bastante... Obviamente ahí siempre hay cosas que desmenuzar y cosas que dijo que dije, eso no están así, o me parece que no estás aportando el contexto necesario, pero siento que lo que pasa para muchos presidentes, particularmente lo que ha pasado, en mi opinión le pasaba también al presidente Varela, es que iban y daban como un discurso todo como pueblerino, o sea, como una cosa muy de aquí, que daban hablando de las letrinas y de los puentes y de no sé qué. O sea, aprovechaban el espacio para tirarse este autobombo. Como si estuviesen hablando en la Asamblea Nacional. Exacto. Que dije, pero esta no es tu audiencia, como que... Como si estuviera haciendo un video para su canal de YouTube. O Y sea, es como- esa era un ajá. poco como la como que, vibra. ¿por qué estás hablando de este poco de cosas que nadie de que te está viendo sabe de qué estás hablando? También está el argumento de que los únicos que escuchan los discursos de su presidente son los periodistas del país donde viven. Claro. O sea que también, un poquito, ¿no? Pero bueno, el discurso de Nito estuvo bastante, como que habló sobre varios temas, obviamente todo medio enmarcado como en pandemia y las acciones que deben tomar los gobiernos y el mundo y bueno, Panamá post pandemia. Entonces, Sí quiero destacar, antes de que empecemos a desmenuzar, que se notó que sí hubo una preparación Sí. formal de discurso. O sea, felicidades Cancillería. felicidades a Cancillería o a quien sea que haya escrito el discurso, porque hemos visto a Nito Cortizo frente a un podio, momentos en los que se emociona y de repente improvisa y se sale con una que otra nitosada y las cosas se van por un lado. Pero en este caso creo que no sucedió porque él sí se mantuvo bastante dentro del discurso que pues probablemente le escribieron y probablemente él leyó antes. Al principio sí se le veía un poquito inseguro, digo, obviamente es bastante intimidante por Sí. más que seas presidente, Total. pararte en las Naciones Unidas a hablar. Pero ya como con el tiempo que fue pasando el discurso le fue cogiendo el ritmo y empezó a meterle ya sus nitosadas. Sí, No tan graves, nitosadas como de repetir lo que está diciendo. Dice, repito de vuelta, va de vuelta, lo voy a decir de vuelta. Como para hacer énfasis, para las darle un pausas estas énfasis. largas. pausas largas. Pero bueno, no estuvo gritando, No. ni pegándole a la mesa, No. ni echando un cuento de cosas que no tenían nada que Los ver. lápices. Así que, dentro de todo, bastante Sí. positivo su manejo del discurso. Sí, bueno, una de las primeras cosas que dijo, estuvo hablando como de el diálogo, o sea, empezó hablando como del diálogo como algo necesario para sobrellevar los problemas de la pandemia. En ese contexto dijo que la pandemia nos azota a todos por igual. Primera cosa falsa que dijo. Y me llama la atención porque dijo, la pandemia nos azota a todos por igual, punto, o sea, desafíos, no sé qué, y luego dice... También la pandemia nos ha desenmascarado las desigualdades a nivel global. Y es como que, bueno, estas desigualdades no son post-pandemia, eran pre-pandemia. Por lo cual la pandemia no nos afecta a todos por igual. Para nada, o sea, yo no creo que a la fragata le haya afectado igual la pandemia que al mini súper de la esquina. O sea, han habido diferencias y sobre todo diferencias con grupos o comercios de personas que están cercanos al poder o cercanos al partido gobernante. Así que eso de que a todos nos azota por Y igual... eso es, dije, o sea, a un nivel como que micro, pues, o sea, Panamá, pero a nivel mundial lo estamos viendo con el tema de la vacunación, que obviamente también fue algo que mencionó y es algo que obviamente se le tiene que aplaudir, en mi opinión, al gobierno de Laurentino Cortizo, de cómo han llevado a cabo la estrategia que eligieron desde un principio que les salió bien de la vacunación, de negociar directamente con muchas empresas y comprar, y bueno, ahora tenemos un alto porcentaje de vacunación y vamos a llegar a
el porcentaje que se quiere. Según él, en las próximas semanas. En las próximas semanas. Se proyecta que para principios de noviembre va a estar vacunado más del 70% de la población, o sea, con sus 2 dosis. Pero bueno, como que hablo de eso, de las desigualdades a nivel global, y por ahí mismo como que metió el tema de el diálogo y cuáles son algunas de los esfuerzos que está haciendo Panamá para afrontar dichas desigualdades. Mencionó el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, por nombre. Como sabemos, este es como el gran diálogo nacional al que está apostando Nito Cortizo. Uno de los muchos diálogos nacionales que Nito Él es fan del diálogo. Le encanta el diálogo, le encantan las mesas técnicas. De hecho, en una parte del discurso, o sea, sí habló del Pacto Bicentenario, también, tú sabes, no se tiró su bombo porque Michelle Bachelet, que es expresidenta de Chile, pero que es la alta comisionada de las Naciones Unidas, dijo que con este diálogo Panamá tiene en sus manos una gran oportunidad. Me gusta que haya dicho una gran oportunidad porque eso es lo que es una oportunidad, ya que no sabemos cuál va a ser el resultado. El resultado, concretamente. Y además de hablar del diálogo bicentenario, también estuvo hablando de que Panamá podía ser como mediador, pues, de otros conflictos con estas mesas y con estos diálogos, con estas mesas técnicas. Y no pude evitar imaginarme, qué sé yo, dije el diálogo con los talibanes en una mesa técnica con Nito Cortizo. A él le encantan como los o el conflicto israelí-palestino en una mesa técnica de Nito Cortizo. Mira que me llama la atención que mencionara el diálogo. O sea, obviamente, de nuevo, como que esta es tu audiencia, es un montón de gente que no sabe el contexto nacional. El diálogo bicentenario ha pasado, o sea, recibió un montón de propuestas ciudadanas, más de 150.000 propuestas ciudadanas en su fase inicial. Y esas comisiones han sido funcionando durante la pandemia. A mí, en lo personal, que le he dado un poquito de cobertura al diálogo Cerrando Brechas, me parece impresionante el trabajo como que hay detrás. O sea, sí hay trabajo, más allá de que ahora que está en la parte de como que comisiones nacionales, que son las que están viendo para generar como consensos y planes o lineamientos de políticas públicas, es como los llaman ellos. Obviamente ahí es donde, ¿quiénes están sentados en esa mesa? ¿Quiénes representan al gobierno en esa mesa? ¿Quiénes son los expertos en temas de democracia o en temas de derechos humanos o en temas de ambiente que están sentados ahí y qué decisiones se van a tomar? Obviamente esas son todas críticas o cuestionamientos válidos, pero mencionó el diálogo Cerrando Brechas y después aquí nos acordamos de el diálogo que estaba supuesto a llevar a cabo el PNUD, o sea, de facilitar el PNUD sobre las reformas constitucionales, que eso en verdad ha quedado en nada. Okay. Como que la solución fue diálogo nacional Cerrando Brechas. Y ahora con las reformas electorales, de vuelta la solución fue échale diálogo, técnica. Cuando ya había habido un diálogo anterior. Super diálogo. Un diálogo que está contemplado por ley en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en el que el PRD y todos los otros partidos políticos tuvieron voz y voto. Pero bueno. Otra cosa, siguiente tema, Nito mencionó algo sobre la CEPAL muy interesante, y es que él dijo que según este informe de la CEPAL, Panamá y Brasil son los únicos 2 países que lograron reducir su pobreza extrema durante la pandemia, es decir, en el 2020. Es decir, para el 2020. Entonces, esto es técnicamente cierto, vamos a ver aquí el informe. Dice que Panamá, para el 2019, su pobreza extrema era de 6.6 puntos. Entonces, la pobreza extrema de Panamá con transferencias, es decir, con el programa de Panamá Solidario, que le inyecta dinero específicamente a los sectores vulnerables, es decir, a los sectores de pobreza extrema, entonces queda en 6.4. O sea, sí tenemos una diferencia de 0.2 puntos. Pero es importante destacar, que pues, obviamente Nito no lo dijo, es que sin esas transferencias, sin esas inyecciones, realmente estaríamos en 10.9, que es mucho más arriba, y que con todo y transferencias, la pobreza, porque hay pobreza extrema y hay pobreza extrema es, si no me equivoco, vivir con menos de $1 al día, y bueno, pobreza, no sé exactamente cuál es la línea con la que se define, pero la pobreza la teníamos en el 2019 en un 14.6, y con todo y transferencias directas, en el 2020 siguió siendo de 17.8. O sea, sí es verdad que técnicamente la pobreza extrema disminuyó, pero no por un plan económico general o porque la economía de Panamá está avanzando mucho, sino literalmente porque pues inyectaste directamente dinero donde tienes que inyectarlo, que no estamos diciendo que sea algo negativo, de hecho es una manera de combatir, pero la pobreza sí sigue aumentando y la situación económica del país
no es que esté bien. O sea, siento que es un poco como engañoso hablar solamente de la pobreza extrema porque te pinta este panorama de que, oh, wow, mira, la pobreza extrema, cuando realmente es algo muy específico. Y a mí me llama la atención porque Nito Cortizo en su discurso dijo algo que me recordó esta semana también el vicepresidente José Gabriel Carrizo, le tocó presentar ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Y bueno, empezando porque me sorprendió que fuera José Gabriel Carrizo, porque usualmente mandan al viceministro, pero obviamente era algo importante y bueno, fue. Y parte de lo que, o sea, en reiteradas ocasiones le tocó dar como un discursito bastante, o sea, habló del discurso, pueden leer en la prensa la cobertura al respecto, pero él mencionó, dije, Nito Cortizo toma decisiones para los más vulnerables. El Plan Panamá Solidario está destinado para la población más vulnerable. Y Gaby Carrizo lo repetía y decía, y recalco, los más vulnerables son los por los que tomamos las decisiones. Entonces, Nito Cortizo también lo mencionó en el discurso en la ONU. Me parece interesante como que ese énfasis que hacen en los más vulnerables, porque ahí está el tema de pobreza extrema, primero, y segundo es como que el feeling que a mí me dio con Gaby en la asamblea fue como que ustedes se están quejando. No se quejen que ustedes no son pobres. Ahorita ya nivel. Sí, ustedes, o sea, como que los que se están quejando no son los más vulnerables, y nosotros estamos actuando por los más vulnerables. Pero no sé si sea cierto, porque la pobreza sí es un sector vulnerable y esa pobreza sí aumentó. Entonces, ¿qué tan cierto es eso honestamente? Bueno, otro tema muy importante que tomó Nito Cortizo, y me parece que es el tema en el que mejor se desenvolvió, en el que mejor habló y el que mejor dio puntos, fue en el tema de la migración. Primero porque dio números concretos. Dijo, para enero de este año, 800 migrantes pasaron por la frontera. Para el mes pasado fueron 30.000. O sea, para que podamos ver como la dimensión de cómo la migración del problema, o sea, va aumentando y va aumentando. Y también tiene mucha razón, siento yo, en su, vamos a decir, queja de que es un problema de todos, porque la migración es un fenómeno global y que, pues para ser honestos, Panamá no tiene una alta tasa de migración. O sea, Panamá no es el destino. Migran. No, y este no es el destino de esos migrantes. Este no es el destino, sino que es el lugar donde pasan. Entonces es un problema de todos y es un problema en el que Panamá está destinando sus pocos recursos, porque es verdad que Panamá no es el país que tenga muchos recursos comparados con otros. Y bueno, comparados con otros, la región tal vez sí tenemos muchos, pero no es Estados Unidos, no es China, no tiene la cantidad de liquidez que tienen otros países. Entonces estamos destinando nuestros recursos para tratar de aliviar esta crisis humanitaria cuando realmente debería ser un problema de todos los países involucrados. A mí me parece que el tema de migración irregular es definitivamente, o sea, creo que lo abordó bien, mencionó que en lo que va del año han entrado 80.000 migrantes a través de la frontera con Colombia, o sea, por el tapón del Darién. Son migrantes irregulares, o sea, son los que hemos leído un montón de noticias sobre cómo llegan a Darién y ahí hay albergues y demás. Y ese es un problema gigante para Panamá. O sea, y los números, es obvio que es un problema. O sea, es obvio que si tú tenías un campamento o un área para recibir a 800 personas al mes y te llegan 30.000 8 meses después, es imposible que eso no sea un problema y una crisis. Me hubiese gustado que fuese un poco más enfático porque el problema que tiene Panamá, como se ha ido manejando de forma regional, es que Panamá se pone de acuerdo con Costa Rica y dice, ok, vamos a mandar a 500 migrantes de Darién a Paso Canoas en buses. Los puedes recibir. Y Costa Rica dice sí. Entonces van abriendo la llave poco a poco y los van pasando de país en país para arriba. El destino, esta semana hemos visto imágenes de migrantes que están buscando asilo en Estados Unidos siendo parados por Border Patrol. Azotados, literalmente. Sí, una vaina horrible. Pero bueno, en Estados Unidos. Y es como que hubiese sido, no sé, tal vez un poco más enfático en pedir verdadera respuesta a esos países destinos. Lo dejo un poco muy al aire. Sí, como que pero no solamente los países destinos, porque son los países destinos, pero también es, por ejemplo, la comunidad internacional, o sea, las organizaciones de las Naciones Unidas, que le piden a Panamá que acojan a estos migrantes, que los traten bien, y es verdad, todos los migrantes tienen derechos humanos, merecen que los traten bien, pero sí se necesita un apoyo, sobre todo monetario, de la comunidad internacional, porque Panamá está cargando con no solamente el problema de la migración, sino con el problema de la pandemia, con el problema de la pobreza. O sea, se necesita más ayuda, y aunque las Naciones Unidas sí apoyan muchísimo en el lugar, se podría apoyar aún Yo más. creo que, no sé, me parece que este va a ser un tema que Panamá va a tener que afrontar y va a tener que
por su posición geográfica, de nuevo, como que tomar la batuta en pedir ayuda al respecto, porque él lo mencionó, se puede volver, o sea, evitar que se vuelva una crisis humanitaria regional. De graves Hay algunos que te proporciones. dirán que ya lo es, pero Claro. creo que puede ser un problema que puede verdaderamente marcar el gobierno de Nito Cortizo. Dije, sí, no se soluciona, o si se llega a un acuerdo, ¿sabes? Como que eso puede ser un problema que no estamos ni siquiera dimensionando a futuro, y la situación en otros países, por efecto pandemia, por desastres naturales, por cambio climático, que él lo mencionó también, por un montón de otros aspectos, no va a mejorar. O sea, estas personas no van a dejar de migrar. Entonces, es definitivamente como que un problema Y bastante grande. también habló del cambio climático, que de hecho el cambio climático se asocia mucho con la migración. O sea, a medida que el cambio climático se va poniendo más y más grave, vamos a ver más movimientos humanos que pues están buscando mejores condiciones de vida. Habló del cambio climático y dijo, ¿qué más necesitan los líderes del mundo? Porque dice que él pues se ha sentado a escuchar muchísimos discursos, muchísima filosofía, como quien dice mucho bla bla bla, puro tilín tilín, y nada de guarete. Y bueno, en eso estoy de acuerdo Me con pasa, él. Pero me algo muy pasa. curioso es que dijo que lo que es bueno para el ambiente es bueno para la economía. Y eso cae un poco, sobre todo considerando que Panamá ahora mismo está negociando todas estas concesiones mineras que pues creo que es bastante seguro y aceptado que no son buenas para el ambiente las minas a cielo abierto para nada. Entonces no sé cómo de dónde saca esa idea de que si es bueno para el ambiente es bueno para la economía. Bueno, pero él no está diciendo que lo que es malo para el ambiente es malo para la economía. Lo que es bueno para el ambiente es bueno para la economía, lo que es malo también es bueno para la economía. Exacto. Esa fue la partecita que pues le faltó. Bueno, creo que en conclusión tuvo definitivamente aspectos muy positivos, sobre todo diría yo que la parte de la migración. Yo creo que la manejó bien. Lo manejó muy bien, se apegó a su discurso, sí se empezó a emocionar y todo, pero no se salió mucho de... Le puso personalidad, pues, Le el puso señor tiene personalidad. pero no se fue tanto como nos ha pasado, que a veces se va demasiado lejos. Así que bueno, yo le daría a él un 4,2 en su discurso. ¿Tú cuánto le darías, Dalia? Yo le daría un 4 pelado. Ok. Por un momento pensé que era de 10 y yo dije, No, wow, no, amiga. no. Nota de escuela, un 4,2 y un 4 pelado bonito. Esperemos que su próximo discurso todavía pueda afinar más esos detallitos. Sobre todo en los enunciados que pueden ser un poco engañosos, no muy exactos. Sí. Es la parte que nos pone así como que, pero eso no es tan así. Por ejemplo, también, perdón, que voy a meter una más cuando ya estamos terminando. Pero estaba hablando de que la entrega de insumos, que el vale digital. Obviamente él no está considerando que esa entrega de insumos tuvo un manejo político muy grave. Incuantificable, o sea. Incuantificable al punto que hay un caso abierto porque aparecieron unas bolsas de Panamá Solidario En casa de un dirigente en político. casa de un dirigente político. Y entonces eso él no lo menciona, ¿no? Él lo menciona solamente como, se le entregó a la población que lo necesitaba. A la población que necesitaba del PRD. Le faltó esa partecita, ¿no? Pero bueno, diría que en general un 4,2. Yo un 4 pelado. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la otra semana en un episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos pueden seguir en Twitter. Mi handle es Dalia, _Pichel. Y el mío es @no soy Irma. Y chao, nos vemos en la próxima.